Hola amigos, soy Salvador Contreras Cornejo, están en mi canal Repaso de Fisiología Humana. Bueno, en esta ocasión vamos a continuar el estudio del corazón eh, con lo que va a ser la excitación rítmica del corazón, donde vamos a estudiar las diferentes partes que componen al sistema de conducción, ¿sí? Además de las propiedades que va a tener este. Bueno, para empezar vamos a describir brevemente lo que son las propiedades del corazón. Va a tener 5 propiedades básicas, que van a ser el cronotropismo, el inotropismo, el vasmotropismo, el dromotropismo y el lucitropismo. ¿En qué consisten cada una de ellas? Bueno, el cronotropismo, este se va a referir a la propiedad de descarga del corazón, o sea, a la frecuencia cardíaca. El inotropismo nos va a hablar sobre la contracción del músculo cardíaco, entonces esto nos va a hablar sobre la fuerza de contracción. El vasmotropismo nos va a hablar sobre la propiedad que va a tener el sistema de conducción, para ser más específico, los nodos sinusales, aurículo-ventricular, sistema de Purkinje, en lo que va a ser la autoexcitabilidad, el vasmotropismo. El dromotropismo nos va a hablar sobre la propiedad de conducción del corazón y el lucitropismo nos va a hablar sobre la propiedad de lo que es la relajación del corazón. Muy bien. Bueno, el sistema de conducción va a tener diferentes partes. Uno de ellos va a ser el nodo sinusal, también llamado sino auricular o de Cate y Flack. Este nodo se va a encontrar en lo que va a ser la por detrás, perdón, de la desembocadura de la vena cava superior, en el techo superior de la aurícula derecha. Vamos a escribirlo más adelante con más detalle. Es una región que no tiene o tiene muy pocas eh, proteínas contráctiles. Bueno, luego vamos a tener lo que van a ser las fibras internodales, que van a ser 3. Y vamos a tener también a la banda interauricular, la cual nos va a mandar la señal de una aurícula hacia la otra. Las fibras internodales vamos a tener, como les dije, 3, una anterior, una media y una posterior. La anterior también se le llama de Bachmann, la media de Weckenbach y la posterior también se le llama de Torel. Estas 3 van a comunicar, como su nombre lo dice, de un nodo a otro nodo. Luego vamos a tener al nodo auriculoventricular, también llamado de Schoff-Tawara, que es este que tenemos aquí. Después vamos a tener esta porción de aquí, que va a ser el haz de His, que después se va a bifurcar cuando llega a nivel del tabique interventricular en dos ramas, la rama derecha de las de His y la rama izquierda de las de His, las cuales a su vez, al ir entrando y haciéndose más profundas y al entrando al epicardio, se van a ir bifurcando hasta lo que va a ser la red de Purkinje. Muy bien, ahora que conocemos globalmente lo que van a ser las diferentes partes del sistema de conducción, vamos a describir cada una de ellas, para qué sirve la velocidad de conducción y por qué es importante conocerlo. La finalidad de este sistema de conducción va a ser la generación automática de impulsos eléctricos para la contracción rítmica del músculo cardíaco, y a su vez, pues conducirlos rápidamente por todo el corazón, ¿sí? El funcionamiento correcto de este sistema va a permitir contraerse las aurículas un sexto de segundo antes que los ventrículos. ¿Y esto para qué va a servir? Pues sencillo, para que puedan llenarse los ventrículos. Si no se imaginan que todo se contrajera al mismo tiempo, pues no habría intercambio entre las cámaras de volumen sanguíneo, entonces no habría un volumen de eyección propiamente. Este sistema cabe también mencionar que es muy lábil, es muy frágil a la isquemia. Entonces, en algunos eventos coronarios, por causa de por ejemplo, una aterosclerosis, que nuestras arterias coronarias se ocluyan o se pseudoocluyan, van a afectar muy fácilmente el sistema de conducción. Por eso las personas que tienen, por ejemplo, un infarto agudo del miocardio, se va a afectar rápidamente este sistema de conducción y nos va a dar como resultado pues bloqueos de rama o disminución en la conducción, bloqueos, perdón, de auriculoventriculares, y los cuales nos pueden llevar pues a la muerte si no se restablece rápidamente la frecuencia cardíaca normal. Bueno,
vamos a tener dentro del sistema de conducción un marcapasos fisiológico. Este es el que va a decir con qué frecuencia se va a contraer todo el sinsitio miocárdico. Este va a ser el nodo sinusal, el cual va a tener la frecuencia de descarga más alta de todo el corazón. Por eso es que este lleva pues la batuta en esto, ¿no? ¿Por qué él? Porque él es el que va a tener el potencial de membrana en reposo más positivo, por así decirlo, de todas las demás partes del sistema de conducción. Por eso él se va a despolarizar primero que todos los demás y por lo tanto él es el primero en mandar la señal a todo el resto del miocardio. ¿Por qué va a ser así? Porque pues va a tener por ahí lo que van a ser las células P, las cuales van a ser muy permeables a los iones de sodio y calcio. Muy bien. El potencial de acción del marcapasos va a ser distinto al potencial de acción que va a tener el resto de las células miocárdicas. Aquí vemos a modo de comparación el que ya hemos estudiado la vez pasada, el que va a tener 4 fases, el potencial de acción ventricular, fase 4, fase 1, dada por o de ascenso rápido, dado por los canales rápidos de sodio, fase 2 o la meseta, que va a estar dada por la activación de los canales lentos de calcio-sodio. Fase 3 o de descenso, dada por la activación de los canales potasio que van a tender a sacar el potasio de la célula. Y de nuevo fase 4, fase de repolarización. Y vemos cómo es distinto a lo que va a ser un potencial de acción del marcapaso, por ejemplo del nodo sinusal, en el cual tiene una fase de ascenso más lenta. ¿Sí? Se fijan cómo este rápidamente asciende casi en forma vertical y este es una oblicua. Y también vemos que otras propiedades es que su descenso también le lleva otro tiempo, ¿sí? Y aquí actúan otros canales distintos. En este se ven abolidos lo que van a ser los canales de sodio rápidos. Bien, lo primero que va a pasar aquí, en este potencial de detección del marcapaso, es que va a poder difundir el sodio libremente. Como estábamos viendo aquí en la animación, el sodio va a tender a estar entrando, lo que no va a pasar en las otras células. Es van a tener muchos canales como estos para el sodio, entonces el sodio va a estar entrando. Esto va a hacer que nuestro potencial de reposo, que estaba en menos 55, se haga un poco más positivo y llegue a menos 40. Cuando llega a menos 40, se van a activar estos canalitos de aquí, que van a ser los canales lentos de sodio-calcio, los cuales van a meter una gran cantidad de iones calcio, y cuando ocurre esto, se van a cancelar los canales rápidos de sodio, y por lo tanto esta entrada, como es una entrada más lenta, nos va a dar esto que hablábamos, que va a ser una fase de ascenso más que lleva más tiempo. Entonces, cuando llega a menos 40, que es el nivel umbral para que se activen esos canales, se van a cerrar estos se abren y empieza a difundir el calcio dentro de la célula, ¿sí? Aquí hay algo importante que recalcar. Si esto no tuviera algo que lo moderara, por así decirlo, entonces dentro de la célula se quedaría en un estado de despolarización permanente. Pero lo bueno es que después de que transcurren de 100 a 150 milisegundos, se cierran estos canales de calcio, independientemente de los que hayan entrado o no hayan entrado. Entonces se van a cerrar, y al hacer esto inmediatamente se van a abrir los que van a ser los canales de potasio, ¿sí? Estos de aquí. Y estos van a tender a restaurar el potencial de reposo, ¿sí? Y van a tender a sacar los iones potasio de la célula hacia el intersticio. Al hacer este intercambio, pues van a regresarnos ese potencial a menos 55 milivolts como estaba. Ahora otra pregunta: si esto no hubiera nada que los moderara, pues mantendríamos ese estado de hiperpolarización prolongado que no dejaría que se siguieran, ¿cómo se llama? No dejaría la entrada de otros canales, pero también estos se van a desactivar después de unos milisegundos, ¿sí?
De hecho, esto se le llamaba que es el único potencial de acción que en estado de hiperpolarización puede aún así volver a descargar, y se le llamó la corriente graciosa. ¿Sí? Aquí vemos en la parte de abajo, a modo de comparación, al igual que esta, tres potenciales de acción de marcapasos con uno de una fibra de músculo ventricular normal. Vemos cómo va a tener fases distintas. No se han descrito como tal las fases, pero yo ya les expliqué paso por paso esta despolarización. Bueno, como vemos aquí, ya se hizo la despolarización y va a empezar a regresar a causa de los canales de potasio. ¿Sí? Estos canales de potasio van a sacar el potasio dentro de la célula y van a regresar a su negatividad normal, los van a hiperpolarizar como vemos aquí. Pero después, por tener tanta cantidad de iones sodio fuera de la célula, alrededor de lo que es el nodo sinusal, y el tener una gran cantidad también de canales, estos van a dejar la difusión, como dijimos, de los iones sodio dentro de la célula, y estos van a restaurar van a restaurar lo que va a ser esa negatividad relativa de menos 55, ¿sí? Va a empezar otra vez a subir, pero estos, hay algo interesante, cuando llegan al nivel de menos 55 milivolts se van a cerrar, por lo tanto va bajando, puede bajar hasta menos 60, y estos canales van a poder estar activados y van a llenar hasta menos 55, y aquí se van a cerrar y se van a activar los canales calcio, sodio, lentos. Entonces vamos a ver cómo la fase de ascenso es lenta, hasta que llega a menos 40, ¿sí? Y se activa, ahora sí, los canales calcio, sodio a todo lo que dan, y van a hacer que se despolarice esta fibra muscular. ¿Sí? Bueno, la transmisión del impulso cardíaco va a ser en el siguiente sentido. Del nodo sinusal va a pasar por la banda interauricular izquierda, le va a mandar el impulso a la aurícula izquierda. Esta banda va a conducir a una velocidad de 1 metro por segundo, por eso va a ser casi instantáneo que de aquí pase la señal a la otra aurícula y se contraigan casi al mismo tiempo estas dos. También de aquí, del nodo sinusal, van a partir lo que van a ser tres fibras, que van a ser las fibras internodales. Estas fibras internodales van a conducir a una velocidad de 0.3 metros por segundo. Entonces lo que va a tardar desde aquí al nodo auriculoventricular en llegar 0.03 segundos. Estas bandas ya las describimos. El nodo sinusal nos faltó añadir que es una banda elipsoide que dijimos que se encuentra en la desembocadura de la vena cava superior, que va a tener ausencia o casi ausencia de proteínas contráctiles. Entonces esta no se va a contraer o se va a contraer muy poco. Va a medir aproximadamente 1.5 milímetros por 3 milímetros de 1.5 milímetros de altura por 3 milímetros de anchura por 1.5 milímetros de grosor, ¿sí? Entonces esto va a comunicarnos el impulso. Después, este impulso que llegó aquí va a tener un retraso. Ese retraso va a ser de 0.09 milisegundos para que pueda pasar el impulso de aquí al haz de His. Después va a tener que atravesar esta banda que vemos aquí, que va a ser una banda fibrosa, para poder mandar el impulso desde el nodo auriculoventricular al haz de His y el sistema de Purkinje a la vez. Entonces, para pasar esta banda también le va a tomar otro tiempo, que van a ser 0.03 milisegundos. Si hacemos la suma de los primeros 0.03, los 0.09 y los otros 0.03, vamos a ver que en total vamos a tener 0.16 milisegundos, que va a ser lo que va a ser el retraso fisiológico, que es lo que nos va a dejar que haya el llenado adecuado ventricular. ¿Sí? Aquí lo hemos ilustrado, la banda fibrosa, el tiempo que le toma pasar por aquí y el total para poder llegar a lo que va a ser
al haz de His y a la rama derecha e izquierda, y de ahí al sistema de Purkinje. Normalmente el impulso solo lleva una dirección anterógrada. ¿Qué quiere decir esto? Que solo va de arriba a abajo, no se puede regresar. Pero hay ocasiones en algunas patologías en que esto se ve afectado. Entonces puede haber que haya una reentrada del impulso desde ventrículos hacia las aurículas. O también puede ser que a veces haya unos haces anómalos que, por ejemplo, comuniquen esta parte de aquí con esta parte de aquí, o esta parte de aquí con esta parte de aquí, o etcétera, de ventrículos a aurículas. Entonces van a ser haces de reentrada. Y ejemplos de eso está, por ejemplo, el haz de Kent, el haz de Mahon, etcétera, que nos van a dar diferentes patologías que por ejemplo, el síndrome de Wolff-Parkinson-White, síndrome de Levin-Gannon, bueno, etcétera. Solo es como para mencionar que puede haber una reentrada y solamente de esa manera puede ir el impulso de ventrículos a aurículas. Normalmente no lo hay. ¿Sí? Bueno, aquí vemos más o menos los tiempos que se va a tomar. El haz de His, la red de Purkinje, van a transmitir una velocidad de 1.5 a 4 metros por segundo. Como ustedes vemos, una velocidad bastante rápida comparada con las partes más superiores que también contraían casi las aurículas al mismo tiempo. Entonces imagínense, se va a ver una transmisión del impulso casi instantánea por todo lo que va a ser el endocardio. Entonces va a permitir que las masas ventriculares se contraigan casi al mismo tiempo. Esto va a ser importante, ¿por qué? Porque nos va a dar una presión más efectiva, ¿sí? Si se contrajera por una parte y luego la otra, no hubiera una presión necesaria o más efectiva, entonces el trabajo como bomba del corazón se vería disminuido, como lo hace en algunas patologías. ¿Sí? También cabe mencionar que la transmisión va de endocardio a epicardio, y las pequeñas fibras de la red de Purkinje solamente entran en un tercio de lo que va a ser el miocardio. Entonces le va a tomar también cierto tiempo despolarizarse de endo a epicardio. Y en total, juntando todas estas velocidades que acabamos de hablar, le va a tomar al ventrículo contraerse lo que va a ser 0.06 segundos. Hay que grabarnos más o menos estos tiempos. ¿Por qué? Porque va a ser importante en electrocardiografía, que es el tema que sigue, conocer esto para saber cuándo van los intervalos y segmentos, cuál es su medida normal y cuándo podremos estar hablando de algún tipo de bloqueo en ellos. Pero otra pregunta que surge aquí es, ¿por qué se transmite en algunas partes más rápido y por qué en otras más lento? La respuesta está en lo que va a ser la permeabilidad de las hendiduras en Z, de los discos intercalares, como ustedes lo quieran llamar. Donde es más rápido, pues por lógica razón, quiere decir que la permeabilidad de estos haces es mayor, por lo tanto los iones van a difundir de una manera más rápida, y donde es menor, pues de menor manera. ¿Sí? Muy bien, continuamos. Bueno, ¿quién va a controlar esta excitación y conducción? ¿Sí? Pues si ustedes ven aquí, este corazoncito se contrae más rápido y este un poco más lento. ¿Sí? ¿Quién lo va a dar? Lo va a dar el sistema nervioso autónomo, el simpático y el parasimpático. Vamos a recordar que en el video anterior explicamos cómo estos nervios vagos van a tener una inervación sobre lo que van a ser aurículas y nodos, y muy escasa para lo que van a ser ventrículos. De ahí que su influencia sea casi siempre a nivel de los nodos. Y el simpático, en cambio, va a inervar a todo el corazón en global. El simpático, ¿qué es lo que va a hacer? El simpático, como ustedes saben, va a liberar lo que va a ser adrenalina y noradrenalina, ¿sí? O norepinefrina y epinefrina, como le quieran llamar. Esta va a activar va a activar o va a aumentar el trabajo de lo que van a ser los canales al sodio y al calcio, los canales rápidos de sodio y los canales lentos sodio-calcio. Entonces esto va a hacer
Al aumentar este trabajo va a hacer que el potencial de membrana en reposo alcance más rápido el nivel umbral y descargue más rápido. Entonces nos va a dar como resultado un cronotropismo positivo. Va a aumentar la frecuencia de descarga. Como vimos, como hay una mayor permeabilidad de estos, entonces va a haber también mayor conductibilidad y mayor autoexcitación. Entonces va a haber mayor autoexcitación, vasmotropismo y mayor conductibilidad entre el sistema. Por eso va a conducir más rápido. Entonces va a dar un dromotropismo positivo o aumentado. Y como también actúa a nivel de las masas ventriculares y hay una entrada de calcio aumentada, entonces la contracción va a ser más potente. Acuérdense que la contracción es dependiente de lo que es el calcio, ¿sí? Entonces nos va a dar como resultado que puede aumentar la frecuencia cardíaca hasta 3 veces lo normal y puede aumentar la fuerza de contracción hasta 2 veces lo normal. El parasimpático lo que va a hacer es aumentar la entrada de potasio. Entonces, si aumenta lo que es la entrada de potasio, ¿qué es lo que va a hacer? Perdón, va a aumentar la salida de potasio de la célula. Entonces vamos a tener que la célula va a estar en un estado de hiperpolarización más elevado, ¿sí? Va a estar aproximadamente de estar de menos 55, que es lo normal, puede estar hasta de menos 65. Entonces ustedes vemos que es una diferencia pues algo grandecita. Por lo tanto, va a hacer que tarde muchísimo más en alcanzar el nivel umbral y va a hacer también que va a hacer que se entorpezca lo que va a ser el intercambio iónico y por lo tanto lo que van a hacer la descarga se va a ver alterada, va a estar más lenta, va a descargar menos rápido, entonces va a tener un cronotropismo negativo, un automatismo disminuido, un vasmotropismo disminuido, una conducción disminuida, un dromotropismo disminuido y una fuerza de contracción disminuida. Solamente aquí va a afectar el 30% del total, no es tanto porque como vemos el parasimpático casi no influye a nivel de masas. Algo que es importante hablar es sobre los marcapasos ectópicos y para eso vamos a regresar a la diapositiva anterior, que es un poco más ilustrativa. Debemos acordarnos que de aquí, aquí y aquí van a tener diferentes, pueden ser marcapasos, pero como este es el que tiene la frecuencia de descarga más alta, es el que va a llevar el liderazgo, pero también estos pueden descargar. Entonces, por ejemplo, si hay un bloqueo, sí, a nivel aurículo-ventricular, o sea que de aquí para acá no pase la señal, las aurículas van a seguir contrayéndose a nivel al son de este nodo, del nodo sinusal, pero al nodo auriculoventricular no le va a llegar información, no le va a llegar la propagación del impulso, entonces este va a quedarse sin moverse. ¿Durante cuánto tiempo? Le puede tomar desde 5 hasta 20, de 0.5 a 20 segundos, empezar a volver a ¿cómo se llama? A contraerse de 5 a 20 segundos, ¿sí? Entonces, ese tiempo que le va a tomar no va a haber contracción a nivel ventricular y no va a llegar sangre a lo que va a ser el encéfalo. Y aquí lo que puede tener el paciente es que puede tener un síncope, se va a desmayar, ¿sí? Va a perder el conocimiento. Y si esta duración que va a tener para poder empezar a volver a descargar, ya sea a este nivel o a este nivel, va a hacer que el paciente pueda hasta morir. Y eso se le llama síndrome de Stokes-Adams, a lo que va a ser el tiempo que le va a tomar en volver a descargar, ¿sí? Entonces también vamos a hablar que van a tener diferentes frecuencias de descarga a los diferentes nodos. El nodo sinusal va a descargar con una frecuencia de 60 a 100 latidos por minuto, el aurículo ventricular a una frecuencia de 40 a 60 latidos por minuto, no latidos, más bien descargas por minuto. El latido lo dará todo el corazón, y el sistema de Purkinje tan solo de 15 a 40, ¿sí? Y bueno, esto que habíamos hablado sobre el síndrome de Stokes-Adams, cuando ya el nodo empieza su automatismo, el aurículo ventricular, el sistema de Purkinje, cuando hay un
un bloqueo, no sé, auriculoventricular, o que el vago está actuando demasiado, entonces está deprimiendo tanto al nodo sinusal y auriculoventricular, y entonces va a empezar a descargar el Purkinje, va a tener algo que se llama el escape ventricular, que es lo que ya dijimos, que va a empezar a contraerse ellos solo por medio del liderazgo del sistema idioventricular, ¿sí? Bueno, pues esto es todo. Vamos a seguir el video que venidero. Vamos a hablar sobre electrocardiografía normal. Entonces, pues esperemos lo suba unos 2 o 3 días. Si les gustó el video, algún comentario, déjenlo por favor ahí. Suscríbanse, denle me gusta y nos vemos en el próximo video. Que pasen un excelente día.